Y hoy almorzamos con 22, diría, ¿no? Almorzamos con todo el equipo de la selección femenina de fútbol, por lo menos de la Argentina. Seguimos todavía pendientes de lo que va a pasar de aquí en adelante. Hasta el 7 de julio se va a estar jugando el Mundial de Fútbol Femenino. Un mundial que me parece que lo vivimos diferente que el resto de las ediciones que tuvo. Sabemos que los mundiales femeninos son realizados desde 1991, pero bueno, últimamente se está viviendo con mayor intensidad, me parece, y quizás esto es me gustaría llevarlo de la mano de el crecimiento de los movimientos feministas a lo largo y a lo ancho del mundo, que no dejan de lado también la participación de las mujeres en los deportes tradicionalmente masculinos. Y una me puede venir a preguntar, bueno, ¿y qué vamos a hablar de fútbol? ¿Qué saben las mujeres de fútbol? ¿Desde cuándo están participando las mujeres en el fútbol? ¿Desde cuándo existen estos mundiales? ¿Qué dice la FIFA? ¿Qué dice la AFA? ¿Hace cuándo empiezan a hablar de la participación de las mujeres? ¿Ustedes tienen referencia? La AFA habló porque no le quedaba otra, me parece. La AFA habló porque le pidieron que hable. No sé si recuerdan la foto del año pasado durante la Copa América también de fútbol femenino, la foto que se sacaron, la selección se sacó una foto con la mano del topollillo, como hace Riquelme, pidiendo que ser escuchadas, ¿no? O sea, escúchennos, estamos acá, no estamos en igualdad de condiciones bajo ningún punto de vista. Si uno se pone a recuperar las condiciones en las cuales han viajado, han dormido, han tenido que entrenar las jugadoras, vamos a ver la distancia enorme que existe entre las jugadoras de fútbol de la selección argentina y los jugadores de fútbol de la selección argentina. Una de las cosas que ellas comentaron en esta situación cuando tuvieron que denunciar la diferencia abismal que había en el trato por ser mujeres, es los 150, que no le pagaban los 150 pesos de viáticos que le correspondía cada vez que tenían que viajar, que tuvieron que dormir en un colectivo cuando fueron a jugar un partido en Uruguay. Estas son algunas de las cosas, digo, la idea de la profesionalización del fútbol femenino dista muchísimo de ser lo que requiere, lo que tienen también los varones en la actualidad. Y esto no solamente pasa en nuestra selección de fútbol, sino que también se replica en los clubes, ¿no? ¿Cuántos campeonatos de fútbol femenino conocemos que se estén disputando en la actualidad, sabiendo que está la Copa, la Supercopa, la Recopa? La Recopa me mató, o sea, yo ya dije, esto es mucho. Pero, ¿cuántas de esas Recopas conocemos de fútbol femenino? ¿Vemos un Boca River de las futbolistas? No, y la verdad que yo creo que hay muchísima desigualdad, muchísima. Pero en un montón de lugares igual, ¿no? Sí, y queda también por hacer, hablamos de ellas como jugadoras, hablamos de ellas como periodistas deportivas, hablamos de ellas como técnicas, como directoras técnicas, como dirigentes de los clubes de fútbol, y como, por ejemplo, árbitras, ¿no? Sabemos que recordamos este episodio de Florencia Romano, que en 1996 tuvo que enviar una carta documento a la AFA porque no la querían reconocer como en la nómina de árbitros profesionales. Se encadenó en la puerta de la AFA por esta situación de que no la querían reconocer, porque, bueno, sabemos que Julio Grondona había dicho que no era sensato que una mujer dirija un partido de fútbol entre hombres, ¿no? Esas palabras textuales utilizó el ex titular de la AFA para referirse a que a la negativa por la cual no incorporaban a Florencia Romano en las en la dirección, no es la dirección, en el arbitrio de los partidos de fútbol masculino. No la incluían en el sorteo, básicamente. En el sorteo, exactamente.
Pero si tenemos que remontarnos a la historia del fútbol femenino, el primer equipo en ser campeón fue el British Lady Football Club, que ¿se imaginan más o menos en qué época puede haber empezado a jugar la mujer fútbol? Y lo hacía con pollera. Qué incómodo, ¿no? Pollera larga. No sé qué tal será, la verdad no juego. Yo tampoco jugué, pero... Con pollera capaz que tenés las piernas más libres, ¿no? No sé. Antes que con los pantalones con polleras, cortos. perdón, se me ocurre pensar que con polleras por los tobillos no te van a hacer un caño. Bueno. Te limita un poco la distancia del paso como para que vos puedas correr, pero... De hecho, si vemos... Son pros y contras. Igual, en esta época me parece que los caños eran menos dolorosos que los que se pueden llegar a ver en la actualidad, o Depende. menos Capaz que revueltos. el que lo hacía se comía linda murra, pero bueno... El British Lady Football Club fue campeón en 1890. O sea, hace más de un siglo que las mujeres son jugadoras de fútbol y profesionales, digo, porque las niñas y niñas pueden jugar fútbol desde temprana edad. De hecho, una de las cosas que sucede es que el fútbol puede ser mixto hasta los 12 años, creo, cuando entra en la pubertad la juventud ya se separan entre femenino y masculino, pero al principio todos estos deportes son mixtos. Decimos que hace un siglo esto viene sucediendo, más de un siglo viene sucediendo la profesionalización de las mujeres en el fútbol, pero tenemos que reconocer de que recientemente es la visibilización, darnos cuenta de que las mujeres juegan fútbol, darnos cuenta de que las mujeres ocupan un espacio y deben ocupar un espacio preponderante. Y no solamente que no pasaba el reconocimiento de la igualdad que deben tener, sino que además había un especial hincapié en la no participación de las mujeres en este sentido, ¿no? Una exclusión real, una exclusión estricta de la participación de las mujeres en el fútbol. Afortunadamente esto ha cambiado. Hasta el año pasado en la página de la AFA no aparecía nada sobre el fútbol femenino y si ahora entran hay una noticia por una o dos noticias por día prácticamente, y eso tiene que ver con el periodo de visibilidad que tienen las mujeres en este deporte tan hermoso que es, tan lindo que es, y a la vez tan reconocido y que genera tantas pasiones. Es importante hablar de la incorporación de las mujeres al fútbol o el reclamo por la participación, no solamente por lo que implica el deporte, que sabemos que es bien interesante y muy relevante para el desarrollo de las personas, sino también porque permite de alguna manera esto que se pretende para los varones, que es salir de situaciones de vulnerabilidad, como salir de situaciones de dependencia de consumo problemático, por ejemplo, y que además reconoce, revaloriza y de alguna manera levanta los ánimos de quien lo practica. Así también lo reconoció Mónica Santino, quien es dirigente de una escuela de fútbol femenino en la Villa 31, en el barrio 31, que estableció este programa de La Nuestra, que es el club de fútbol que dirige, que tiene ahí en el barrio, y reconoce la importancia del fútbol para las mujeres del barrio. Vamos a escuchar a una entrevista que le realizaron a ella. Mi nombre es Mónica Santino, soy exjugadora de fútbol, directora técnica de fútbol y soy parte fundadora de la Asociación Civil La Nuestra, Fútbol Femenino, que trabaja en la Villa 31 en Retiro desde hace 10 años. Las chicas entraron, conquistaron terreno, horario y demostraron que las mujeres pueden jugar, que las mujeres pueden hacer más cosas que solamente ocuparse de lo doméstico, del cuidado de otros. Conductas que las mujeres en los barrios asumen a edad muy temprana. Y pensamos como colectivo de mujeres organizadas, feministas, que el derecho al juego es algo que todavía es una materia pendiente y que apuntando proyectos del estilo del nuestro en los barrios
lo que provocamos es que las mujeres puedan acceder al deporte y a un deporte que culturalmente siempre nos fue negado. Si vos llegás con la cabeza agachada y pensando que vales menos o que no servís para hacer tal o cual cosa, es muy difícil que puedas jugar a la pelota. Entender que el poder jugar a la pelota significa también transformar otros aspectos de tu vida y que parada y empoderada en esos derechos tenés muchas menos posibilidades de convertirte en una víctima de violencia porque tenés bien claro qué cosas podés hacer, hasta dónde podés llegar y la capacidad transformadora que tiene un colectivo de mujeres. Amo el fútbol y luché toda mi vida por jugar. Entonces, pensar que se pueden generar condiciones para que más mujeres jueguen a la pelota, más mujeres accedan al deporte, me apasiona. Ahí escuchábamos a Mónica Santino. Ella, bueno, como explicaba, es directora de La Nuestra, una escuela de fútbol para justamente reconocer que esto, que no es simplemente un deporte, sino que también permite esta solidaridad, este compañerismo, este salir de las tareas cotidianas, este levantar la cabeza, poner el pecho y salir adelante, ¿no? Todo por lo cual el deporte es bueno, cualquier deporte en cualquier comunidad, ¿no? Digo, por esa comunidad que va generando el trabajo en equipo, o bueno, también en equipos individuales, pero el entrenamiento en equipo. Y es particularmente interesante cómo se ha visto también en el mundial en este mundial de 2019 que se está desarrollando en Francia, que para las mujeres es aún más relevante. No hay ninguna de las selecciones dice no nos costó llegar acá. Entonces me parece que es mucho más impactante, por ejemplo, en esta foto que se ve en el Consuelo de las jugadoras argentinas a las jugadoras suecas cuando empataron el partido y Suecia quedó ahí definitivamente eliminada, que era bastante interesante ver cómo de no conocerse, porque no es algo que pasa como por ejemplo en el fútbol masculino, que hay jugadores que comparten otros ámbitos como los clubes a los cuales pertenecen, y que es horrible la noción de pertenecer a un club, pero bueno, en el caso de las chicas son pocas las que comparten, muy pocas las que comparten la participación en los clubes. En la actualidad, bueno, esto está transformándose. Vemos que algunas de las jugadoras de la selección argentina también son participantes del fútbol español, y tenemos que reconocer que esto no es que nos costó poco llegar acá, y creo que participar de una selección siempre cuesta, pero cuando incluso la selección es la que hace que el tránsito hacia la cúspide o hacia una cima sea más complicado, es aún más problemático, me parece. Y por eso una de las cosas que me parece relevante mostrar y traer a colación es la referencia que tienen las jugadoras de la actual selección argentina, y en especial lo que dice Estefanía Banini, la capitana del equipo de la selección. Estefanía dice lo siguiente, porque es importante seguir luchando por la igualdad. Todo va avanzando, yo creo, ¿no? Que ya a esta altura esa desigualdad ya no tendría que existir. Lamentablemente nos tenemos que empezar a pelear, o tenemos que empezar a demostrar de esa manera que todos somos iguales, que podemos hacer las mismas cosas, quizás de diferente manera, pero podemos hacer las mismas cosas. Sí, creo que este movimiento feminista, esta ola que se vive en el mundo, pero principalmente en Argentina, nos favoreció a nosotras en su momento para la lucha que teníamos, y siento que nosotras de nuestro lado peleamos en este ámbito, ¿no? Bueno, ahí escuchamos entonces a la capitana Estefanía Banini. Ella junto con las otras 20 son la verdad que unas tremendas personas, tremendas jugadoras. Sabemos mucho más de ellas afortunadamente, y de todo el fútbol femenino después de este mundial, y calculo que en 4 años vamos a tener que volver a alentarles en algún mundial, y antes mucho seguro en alguna Copa América.
no dejen de ver la película Mujeres con Pelotas, que es la que hablaba de Mónica Santino, que les comentaba yo anteriormente. No dejen de ver el Mundial de Fútbol Femenino, porque si bien la selección no está, la verdad es que es bastante interesante ver qué está pasando. Tampoco está la selección brasilera, y acá me voy a detener porque tenemos que reconocer de que Brasil, bueno, es quien tiene más copas en el fútbol femenino, si mal no recuerdo, creo que estaba entre Brasil e Inglaterra, ahora voy a chequear y se los comento al final del programa. Brasil también quedó descalificado, ya no va a seguir participando del Mundial, y quienes lo sienten con mucha tristeza son las jugadoras que vienen ya participando en varios mundiales, que probablemente este sea uno de los últimos mundiales que tengan, y una de ellas es la queridísima, grandiosa y magnífica Marta Vieira. Creo que es Vieira da Silva, ahora voy a también chequear eso, que dijo adiós y dejó un fuerte mensaje diciendo: chicas, esto no va a seguir si ustedes no quieren que siga. Juventudes, por favor sigan trabajando para que el fútbol femenino no desaparezca. Ella sabemos que es la principal goleadora del mundo, ¿no? Tienen el mundialista, en realidad, tiene 17 goles hechos en los mundiales. Así que a Marta le dedicamos esta canción, a Marta y a todas las jugadoras de fútbol actuales y a las que están por venir, a nuestra querida selección de fútbol femenino que tuvo una hermosa participación. Y a todas las mujeres que están jugando fútbol en la actualidad, que están dirigiendo, que están arbitrando, que están comentando. Vamos a escuchar a Melhor do Mundo de la banda Boca de Forno.